En la antigua Grecia hay un templo de Apolo, y en ese templo de Apolo hay un letrero grande que se conoce como el oráculo de Delfos. Y ese letrero dice así a todo aquel que llega al templo: lee lo siguiente: conócete a ti mismo. Como parte esencial en el conocimiento de nuestra realidad. ¿Qué cambia con Jesús? ¿Cuál es la esencia de los cristianos ante esta realidad? Primero, que es muy difícil que nosotros nos abramos a conocernos a nosotros mismos. Es muy difícil. Nos cuesta trabajo de manera natural entrar en nosotros mismos para conocer realmente lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y por otra parte, se nos hace muy fácil. Fíjense qué contradicción. No me puedo alcanzar a conocer a mí mismo, pero se me hace muy fácil conocer a los demás. Y digo que los conozco y los empiezo a señalar y los empiezo a criticar y les empiezo a dar consejos y los quiero guiar. Oye, chico, pero si ni siquiera te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a guiar a los demás? Nosotros, a diferencia de los filósofos griegos que nos enseñaron a conocernos a nosotros mismos, nosotros hemos dado un paso adelante, porque no solamente buscamos conocernos a nosotros mismos, algo más hermoso, conocerme a la luz de Dios, conocerme según cómo me mira Dios a mí. ¿Se fijan la diferencia? No nada más debo de aprender a mirarme con ojos humanos, sino una vez que he conocido a Jesús, debo ser capaz de mirarme con los ojos con los que Dios me mira. Y entonces entraremos en el verdadero conocimiento de nuestra persona. Decíamos, no es fácil, pero precisamente por eso Jesús se hizo hombre como nosotros. Y Jesús es el hombre perfecto. Y nos dice el Concilio Vaticano II que Jesucristo nos revela el misterio del hombre, el nuevo Adán, el Verbo encarnado, nos esclarece cuál es nuestra realidad. El que es imagen del Dios invisible, también es el hombre perfecto. Un consejo netamente cristiano. ¿Quieres conocerte realmente? Conoce a Jesús. Conoce al hombre perfecto. Conoce al nuevo Adán, al Verbo encarnado. Y conociéndolo, seguramente sabrás conocerte mejor a ti mismo con los ojos con los que Dios te mira. Si yo no me miro a mí y busco mirarte a ti y te empiezo a señalar tus carencias, tus defectos, me voy nublando mi entendimiento,
me voy cegando en el alma, en el interior, y ya no alcanzo a ver la realidad como es, mucho menos como Dios la ve. Y llego a cegarme tanto y no veo lo que hay en mí, que me dedico a señalarte a ti, me dedico a puntualizar tus defectos. Y está tan nublada mi vista que incluso me constituyo aquella persona capaz de guiarte por el camino. ¿De qué camino hablamos? Cuando uno pierde la claridad en su vista, también es muy fácil que pueda perder el camino. Nuestra iglesia existe para acompañarnos en el camino de Dios, en el camino de la salvación, en el camino hacia el cielo. Si yo no conozco a Jesús, si yo no me he convertido, si yo no me he abierto al mensaje del Evangelio, ¿podré acompañar a otro a que se salve? ¿Podré acompañar a otro a que alcance su camino hacia el cielo? Dice el Evangelio, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? La ceguera nos hace creer que estamos llenos de luz y falsamente creemos que somos capaces de guiar a otro. Y viene otro enunciado también muy contundente que nos dice nuestro Señor. Hermano, hermana, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas dentro? ¿Por qué no dejas de fijarte tanto en los defectos de los demás y te pones a examinar tus propias carencias, las propias heridas que hay en ti? Miren, somos tan ciegos y nos volvemos tan soberbios que no solamente somos capaces de querer corregir al hermano, sino algo todavía más blasfemo. Nos creemos capaces de corregir a Dios. Y a veces decimos, es que Dios debe de ser así de misericordioso, es que Dios debe de perdonar de esta manera, es que Dios no puede ser de tal o cual manera. Momento, yo no voy a decir cómo es Dios. ¿Quién dice cómo es Dios? Su palabra. Y a veces nos sentimos más misericordiosos que el mismo Jesús. Llegamos a tal punto de ceguera que nos atrevemos a decirle a Dios cómo debe de ser Dios, cómo debe de ser su amor, cómo debe de impartirnos su misericordia. Y por eso Jesús nos advierte también en el Evangelio. Atención, hermanos, hermanas, el discípulo no es superior al maestro. Nosotros somos discípulos ¿de quién? ¿Podemos ser superiores a él? Entonces, ¿por qué yo voy a corregir lo que Jesús me enseñó? Yo no le puedo dar la comunión a alguien que no esté en gracia de Dios. Dios me libre que yo me atreviera a corregir y decir, es que Jesús estaba mal, pero ven, yo sí soy bueno, yo sí te doy la comunión. ¿Verdad que no? El discípulo no es superior a su maestro. Por eso nosotros no podemos modificar lo que Jesús nos enseña en su palabra. Cuando termine nuestro aprendizaje, dice el Evangelio, podremos ser similares a nuestro maestro.
¿cuándo terminaremos de conocer a Jesús? ¿Cuándo? Nos llegará la muerte y nunca lo alcanzaremos a conocer. Por eso, que Dios nos dé el don de la humildad y de la sencillez para no cerrarnos en nuestra ignorancia, para abrirnos a las enseñanzas de nuestro Maestro. Ayer decíamos en el Evangelio, amemos al enemigo, ¿verdad? Pero no significa maltratemos al amigo. Y muchas veces maltratamos al amigo queriéndole dar consejos para que mejore, cuando yo a veces estoy peor. La mejor forma de amar al amigo es darle un buen testimonio. La mejor manera de amar a tu familia es que tu familia vea que estás cambiando, que eres mejor persona, que eres mejor ser humano, que vives como hijo de Dios. El testimonio es contundente. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrasa. Pues Jesús nos prohíbe en este día, en el Evangelio, que nos abramos a hacer juicios a la ligera a los hermanos que están a nuestro alrededor, porque es una forma de maltratarlos, mas no de amarlos. Y más bien nos exhorta a mirarnos a nosotros mismos. Desde que empezó a predicar el Evangelio, conviértete, convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Que Dios nos permita pues comprender nuestra necesidad de conversión delante de Dios para conocerlo mejor a Él y a nosotros mismos, y podamos amar de una mejor manera a nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea.